Lo primero en la mañana. ¿Estamos en el aire ya? ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Ya. Estamos viendo la diferencia que existen entre los vectores y los escalares. Y yo di aquí algunos ejemplos. Di algunos ejemplos, ¿cierto? De algún escalar. Por ejemplo, 2 gramos que corresponden a masa. 2 gramos, 4 toneladas, 54 kilos, por la temperatura 4 grados Celsius, 20 grados Fahrenheit, 5 grados Kelvin. ¿Ya? Si yo quiero sumar estas tres cosas, ¿lo puedo hacer? O multiplicar, o dividir, sumar, restar, ¿lo puedo hacer o no? Así como están. No, son diferentes. Exactamente, o sea, tengo que hacer una conversión de unidades previo a eso. Suponte tú, si me piden todo en kilogramos, los gramos los tengo que llevar a kilogramos, las 4 toneladas a kilos, y luego cuando tengo establecido todo en kilogramos, los sumo, los resto, los multiplico, los divido. Lo mismo pasa con las temperaturas. Hay ciertas fórmulas o ciertos modelos matemáticos que nos piden, ¿no es cierto?, nos permiten cambiar de temperatura, ¿cierto?, de los valores de temperatura, y tengo que establecer todo, por ejemplo, en grados Celsius, pasar los grados Fahrenheit y los grados Kelvin a grados Celsius, los puedo sumar, restar, multiplicar o dividir. Y eso es lo que hemos hecho frecuentemente en lo que son los vectores. Ahora, los vectores son cantidades que tienen un origen, que es el puntito A, tienen un extremo que es el B, la flecha te da el sentido, el porte de la flecha tiene que ver con la magnitud o módulo, y el ángulo de inclinación tiene que ver con la dirección respecto a un sistema de coordenadas. Entonces, los vectores necesitan de un origen, de un extremo, de una dirección, ¿cierto? Que es el ángulo en cuestión, el sentido que te lo da la flecha, y el módulo, ¿cierto? Que es el tamaño. Entonces, los vectores, ¿cómo se representan? Con una letra mayúscula o una letra minúscula y con una flecha sobre ella. ¿Ya? Cada vez que tú veas de aquí en adelante, ¿cierto?, una flecha, una letra mayúscula con una flecha sobre ella, ya sea mayúscula, minúscula, eso se lee el vector A. El vector A. ¿Y cómo yo expreso la magnitud o módulo de un vector? Con esa doble barra. ¿Ya? Eso se llama la magnitud o módulo, que sería el porte de la flecha. Y no lo hago con una sola letra, ¿cierto? Con una sola, como sería este caso. Porque si yo coloco ahí A, eso es el valor absoluto y se confunde. Y lo físico lo que usamos es una doble barra para indicar el tamaño, el porte del vector. ¿Está claro? Entonces, cada vez que yo vea eso que está así, que está ahí, digo, esta es la magnitud de un módulo. Entonces, normalmente se va a trabajar con los vectores respecto a un sistema de coordenadas, y el sistema de coordenadas tradicional es el sistema referencial X, Y y Z, o llámale X, Y y Z, o lo que tú quieras, pero un sistema de 3 coordenadas. ¿Ya? Entonces, hay ciertos vectores que se llaman los vectores unitarios. Y un vector unitario si U es un vector unitario, se anota con un sombrerito chino. Y estar que la magnitud o módulo de él vale 1. Por eso se llama unitario de unidad. ¿Y cómo se representa un vector unitario? Se representa
con un sombrerito chino y es la división entre el vector partido por su magnitud o módulo. Entonces, así se anotan los vectores unitarios con un sombrerito chino y la magnitud o módulo de los vectores es igual a 1. ¿Ya? Vector unitario. Y son los representantes que yo le llamo ¿de qué cosa? De los ejes. Entonces tú vas a tener, ¿no es cierto?, un sistema de coordenadas X, Y, Z, a través del eje X va el vector unitario Y, en la dirección negativa va el vector unitario menos Y, a través del Y va el J y hacia abajo va el menos J. Saliendo de la pizarra, viene a lo largo del eje Z, viene el vector unitario K y metiéndose en la pizarra va el vector unitario menos K. ¿Ya? Ahora, si yo tengo un vector en el espacio, ese vector A sale del centro del sistema de coordenadas y va al punto de intersección de las tres componentes. Y eso se determina de la siguiente manera, con una componente horizontal que vamos a llamar A sub X por Y, más una componente vertical A sub IJ, más una componente, ¿cierto?, a lo largo del eje Z, que es A sub ZK. Es decir, de aquí en adelante, todo vector se va a poder representar con la suma de dos o más componentes. Si tiene dos componentes, pertenece al plano. Si tiene tres componentes, pertenece al espacio. Y ahí le puse más menos, porque pueden ser todas positivas, todas negativas, o puede ser positiva, negativa, negativa, o negativa, negativa, positiva. Hay una serie de posibilidades. Y si pertenece, esto es cuando pertenece al espacio. Cuando pertenece al plano, solamente tiene dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. Entonces de aquí en adelante los vectores van a poder ser representados como la suma de dos planos o más componentes si son tres componentes en cuestión. Y aquí faltaría colocarle, ¿cierto?, lo que es el vector unitario. Ese sombrerito chino. Ahí. Ahí está. No, ese no es correcto. Ese que aparece ahí. ¿Ya? Ahora, existe lo que se llama el vector nulo. El vector nulo tiene 0 componentes Y, 0 componentes J y 0 componentes K. Y ese vector nulo es diferente al cero número. El 0 es un escalar, un número, y el 0 vector es el vector nulo. Son distintos, porque el 0 vector tiene 0 componentes Y, 0 componentes J y 0 componentes K. Ahora, los vectores se pueden, de alguna manera, se pueden sumar. Por ejemplo, ahí existen dos métodos para sumar vectores. Uno es basado en la regla del paralelogramo. ¿Qué es lo que hago? Tengo dos vectores, un vector A y un vector B. Cada uno de ellos tiene su dirección, su sentido y sus magnitudes, los portes de las flechas. Entonces lo que hago, tomo el vector A, lo traslado virtualmente y lo coloco acá. Mantengo su magnitud, su dirección y su sentido, y tomo el vector B, lo traslado acá y lo coloco aquí. Y ahí tengo el vector B. Entonces, puedo decir lo siguiente, el vector A más el vector B me da como resultante o resultado final el vector C. O si también digo el B vector más el A vector me da como resultado el C vector, es decir, la suma de vectores conmutativa. A vector más B vector es lo mismo que B vector más A vector y eso es el vector C. ¿Ya? Eso es, digamos, usando la regla del paralelogramo. Otro método que frecuentemente se usa en física, ¿cierto? Tenemos el vector A, tengo el vector A, lo dibujo, mantengo su magnitud, dirección y sentido original, y a continuación yo coloco el B, lo tomo, lo traslado desde este punto, lo traslado virtualmente y lo coloco aquí. Y eso sería el vector B. Entonces tomo su magnitud, dirección y sentido y lo coloco a continuación del otro. Y el vector resultante es el vector que va desde el extremo del primero
al extremo del segundo. Es decir, el vector C es la suma de los dos vectores. Esa sería la forma gráfica de poder sumar vectores. Ahora, ¿cómo tengo yo la recta entre vectores? Y aquí tengo un ejemplo, ¿ve? A usted le dan 4 vectores, el vector A, el vector B, el C y el D. Entonces usted lo que hace, toma el vector A, lo traslada y lo coloca ahí. Toma el vector B, lo traslada y lo coloca ahí a continuación, manteniendo su magnitud, dirección y sentido. Luego toma el vector C, lo traslada, lo coloca ahí, y luego el vector B lo traslada, lo toma y lo coloca ahí. El vector resultante es el vector que va desde el primero hasta el último. Ahí. Y ese vector, ¿cierto?, representa la suma de los vectores. El A vector más el B vector más el C vector más el D vector. Es el vector que va desde el primero hasta el último. Y ese sería el vector resultante. Y la suma entre vectores cumple ciertas propiedades. A más B es lo mismo que B más A. También es distributiva sobre la suma. Si tú tienes 3 vectores, suma el vector B más el C y el resultado se lo sumas al A. O tomas el vector A más B, suma los dos vectores y con eso tú sumas el vector C. Y aquí aparece, ¿cierto?, el concepto del cero, el vector nulo, ¿cierto?, que tiene 0 componentes, ¿ya? ¿Y cómo yo resto los vectores? Para restar vectores, primero me construyo el negativo de un vector. El menos b vector resulta de multiplicar el escalar menos 1 por b. Menos 1 por b te queda el vector negativo. Entonces, teniendo en clara esa situación, me apoyo en la suma. Por ejemplo, me dicen, por favor, tome los dos vectores A y el vector B, réstelos, por favor. Entonces yo digo, perfecto. Tomo el vector A y le voy a sumar el negativo del vector B. Y yo ya sé que el negativo de un vector es el vector multiplicado por el escalar menos 1. Entonces aquí tengo el vector B y aquí tengo el vector, perdón, este es el vector A, este es el vector B. El negativo de ese vector resulta ser el vector que multiplicado por menos 1 me da ese vector, el menos b vector. Ahora, ¿cómo son comparados este vector con otro? Son del mismo tamaño, el b y el menos b tienen la misma dirección, pero cambia b sentido. Entonces, usando la suma, ¿cierto? Yo quiero obtener la diferencia, tomo el vector a, lo coloco a continuación del b, y luego tomo el b y lo llevo acá. Y ese vector que sale desde aquí hasta acá, ¿cierto?, representaría las rectas entre el vector A y el vector menos B. Entonces el negativo de un vector simplemente resulta de multiplicar el vector por el escalar menos 1, que es el mismo vector, tiene el mismo tamaño, magnitud o módulo, tiene la misma dirección, pero cambia de sentido. Vamos viendo. Ahora tenemos aquí la multiplicación de un vector por un escalar. Entonces, en el fondo es la amplificación o la reducción de un vector. Vamos a suponer que yo tengo el vector A y que son dos cuadritos del cuaderno matemático, ¿cierto? Dos unidades de longitud. 2 unidades de longitud. Y si yo lo quiero amplificar para obtener un nuevo vector, el módulo del nuevo vector es lambda por el vector A, donde lambda es un escalar, un número. Puede ser una potencia, un exponente, una raíz de algo, etcétera, etcétera. Entonces, si en este caso el lambda vale 2, ¿qué es lo que hace? Lo amplifica ¿cuántas veces? 1, 2, lo aumentó al doble. 2 por A. Ahora, si ese escalar además es negativo, aumenta el vector, ¿cuántas veces? 2, 1, 2, pero lo cambia de sentido. Es decir, si esto apuntaba para allá, ahora apunta en sentido contrario y tengo el vector menos 2 por A. Por ejemplo, si usted va a una fotocopiadora y quiere amplificar una hoja tamaño carta oficio, la señorita o el dependiente que lo atiende, ¿cierto? Y la presiona, ellos ya saben, presiona varias veces una tecla y coloca, ¿cierto?, el tamaño carta y amplifica los ejes.
Amplifica el eje horizontal y el eje vertical. ¿Cuántas veces? La que sea conveniente para que eso se traduzca en una información, ¿cierto? Impresa en una hoja tamaño oficio. Ahora, si tú lo quieres reducir, por ejemplo, si esto vale 2 unidades de longitud y lambda vale 1/2, 2 por 1/2 te queda 1, es decir, esto sería la mitad. Y si vale menos 1/2, lo cambia de sentido en sentido contrario. Entonces, hemos revisado lo que son los conceptos, ¿cierto? La diferencia entre los escalares y los vectores. Ya sabemos cómo se representa un vector, cómo represento la magnitud de un módulo, y en general, ¿no es cierto?, uno le coloca UL. ¿Qué significa UL? Unidades de longitud. Y los vectores tienen magnitud, tienen dirección, tienen sentido y punto de aplicación en el caso de las fuerzas. Y los vectores unitarios son aquellos vectores, ¿cierto?, que acompañan a los vectores, cuya característica es que la magnitud de un módulo vale 1, y de aquí en adelante todo vector se puede representar como la suma de 2 componentes, pertenece al plano, o de 3 componentes, ¿cierto? Como el caso A sub xy más A sub ij más A sub zk, ¿cierto? Que pertenece al espacio. Y existe lo que se llama el vector nulo, que tiene 0 componentes y 0 componentes j y 0 componentes k, que es distinto al 0 nulo. También revisamos el concepto de la diferencia entre los dos vectores, la resta. Y para obtener el negativo de un vector, me basta tomar el vector y multiplicarlo por el escalar menos 1. Y el negativo de un vector es el mismo vector en tamaño, magnitud o módulo, la misma dirección, pero lo cambia de sentido, y el sentido te lo da la flecha. Entonces hemos visto la suma, la resta, ¿cierto?, entre vectores. Vamos a ver ahora la multiplicación. La división entre vectores no existe, eso no está definido. De las 4 operatorias básicas, la suma, la resta, la multiplicación entre vectores, sí están definidas, pero no existe la división entre vectores. Lo que está definido, sí, es la división de un vector por un número, por un escalar, donde B podría ser 4. Entonces te queda A dividido por 4 o A cuartas, pero no existe la división entre vectores. Ahora, aquí viene una de las cosas más importantes, que tiene que ver con las componentes rectangulares de un vector. Entonces vamos a trabajar un vector en 2 dimensiones, en 2. Y aquí tengo un vector en el plano XY, voy a trabajar con el primer cuadrante. Recuerda que esto va de 0 a 90, de 90 a 180, segundo cuadrante. Tercer cuadrante va de 180 a 270, y cuarto cuadrante va de 360 hasta, perdón, de 270 hasta 360. Y ahí tengo un vector. Ese vector que está en rojo, ¿cierto? Yo lo quiero determinar. Y para eso, para que quede totalmente determinado, yo necesito conocer el porte de la flecha y el ángulo. ¿Ya? Y para eso vamos a tener que usar un poco de la trigonometría. Ahora, ese ángulo θ se repite aquí arriba, entre esa paralela, esa horizontal y el ángulo, ¿cierto? Entonces vamos a identificar este triángulo que estoy mostrando aquí. Ese triángulo que estoy mostrando aquí tiene una hipotenusa, tiene un cateto adyacente al ángulo, y este es un cateto opuesto. Ahora, si yo considero el ángulo aquí arriba, esta es la hipotenusa, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto, cuando el ángulo se repite ahí. Entonces, vamos a tratar de expresar ese vector. ¿Por qué razón yo tengo que saber las dos cosas? El tamaño y la dirección, a lo menos. Suponte tú que nosotros somos el bote de salvavidas en Valparaíso, ¿cierto? Estamos aquí en la costa, y en este momento recibimos un llamado a emergencia, ¿cierto? Y nos llaman desde un barco y nos dicen: mire, en este momento nos estamos incendiando, tenemos varios lesionados, por favor, SOS, vengan al rescate. Entonces el tipo le pregunta cuántas millas se encuentran, y el tipo le dice a 40 millas, y se corta la comunicación. Entonces tú lo que hiciste fue generarte un radio de vector de 40 millas. Tengo 180 posibilidades, de 0 a 180. Entonces, ¿hacia dónde sale el bote? Sale hacia el primer cuadrante, segundo cuadrante, ¿cierto? En alguna dirección, no lo sabemos. Entonces,
eso es insuficiente. Entonces tendrían que darte la siguiente información. Mira, nos encontramos a 40 millas en una dirección de 30 grados al norte del este. Es decir, entonces el tipo, ¿qué es lo que hace? El capitán del bote echa la cantidad de gente necesaria, la cantidad de combustible necesaria y suficiente para llegar a las 40 millas y regresar en línea recta después con las personas que rescató, al mismo punto de embarque. Entonces, necesariamente yo necesito conocer el tamaño, que es el porte del vector, F, y su ángulo en cuestión. Ahora, si yo alumbro este vector desde arriba hacia abajo, me genera esa sombra. Y esa sombra le llamamos Fx, que es la componente horizontal. Ahora, si yo alumbro el vector, ¿cierto? En esa dirección hacia acá, me genera esa sombra. Y esa sombra, ¿cierto? Llamamos la componente vertical del vector. Entonces vamos a usar un poco la trigonometría, y vamos a decir lo siguiente. Vamos a identificar este triángulo. Este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto y este es la hipotenusa. Y decimos lo siguiente, coseno de teta es cateto adyacente, fx partido por f. Y de ahí despejo fx. El f está multiplicando, está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Y te queda fx vale f por el coseno del ángulo. Y a esa ecuación que está encerrada en rectángulo le voy a llamar la ecuación 1. Y esa ecuación indica la componente horizontal del vector fx. De igual manera, ese ángulo se repite aquí arriba, ahí donde lo estoy denotando, decimos lo siguiente, seno de teta del ángulo en cuestión es cateto opuesto, fi partido por la hipotenusa, fi partido por la hipotenusa. Y el f está dividiendo, pasa multiplicando. Es decir, te queda fi vale f por el seno teta, que es la ecuación 2. Entonces vamos a tomar esas dos ecuaciones y yo las voy a trabajar, ¿cierto? Las voy a elevar al cuadrado y las voy a sumar. Entonces tomo la primera, la elevo al cuadrado, la elevo al cuadrado, tomo la segunda, la elevo al cuadrado, el f cuadrado también, seno cuadrado teta y las voy a sumar. Y aquí coloco, voy a dar vuelta a la igualdad, tengo f cuadrado coseno cuadrado teta más f cuadrado seno cuadrado teta, y eso es igual a fx cuadrado más fi cuadrado. Y factorizo por el f cuadrado. Y te queda coseno cuadrado más seno cuadrado teta, eso es igual a fx cuadrado más fi al cuadrado. Y coseno cuadrado teta más seno cuadrado teta vale 1. Eso es una identidad trigonométrica. Entonces te queda f cuadrado es igual a fx cuadrado más fi cuadrado. Y de ahí aplico raíz y te queda la ecuación. La magnitud o módulo del f es la raíz cuadrada de las dos componentes del cuadrado bajo raíz. Y esa es la ecuación que vamos a ocupar. Toda esta información que yo entrego adicionalmente es la explicación cómo se obtienen las cosas. Pero lo que vamos a ocupar es esa expresión. Y con eso estamos dando cuenta, ¿cierto?, del tamaño. En el fondo te dicen, mire, si usted quiere averiguar esa diagonal, tome este cateto, elevelo al cuadrado, más ese cateto al cuadrado, elevelo al cuadrado, y esto es igual, ¿cierto? F cuadrado es igual a fx cuadrado más fi cuadrado. En el fondo estás ocupando Pitágoras. Ahora, para poder determinar ese ángulo, digo lo siguiente. De igual forma, divido la ecuación 2. Esta ecuación que está aquí la voy a dividir por la ecuación 1. Entonces te queda f seno teta partido por f coseno teta. Y eso es igual a fi partido por fx. El f se te va y te queda seno partido por coseno, que es tangente. Y te queda fi partido por fx. Como tú no quieres la tangente respecto al ángulo, vamos a determinar el ángulo. Y el ángulo es teta tangente a la menos 1 de fi partido por fx. Y esa ecuación te permite determinar la dirección de la fuerza o del vector f. Y esas son las dos ecuaciones que vamos a ocupar. Entonces anoten ese ejercicio, por favor. No sé si tiene alguna duda de lo que acabo de explicar. Están por ahí, ¿verdad? ¿Aló? Sí, profe. Ya. Entonces ese ejercicio
Dice sea A igual a 3i más 4j. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Encuentre la magnitud de un módulo y la dirección. Ya. Vamos a encontrar entonces la magnitud de un módulo de eso. Entonces yo aplico esa doble barrita, significa la magnitud de un módulo, y la ecuación que acabamos de ver, cómo yo calculo la magnitud de un módulo, es la raíz cuadrada de las dos componentes del al cuadrado. En este caso, las componentes son 3 al cuadrado más la segunda componente del al cuadrado. Y eso es fácil porque esto vale 9 más 16 son 25 y la raíz cuadrada de 25 vale 5 UL. Eso te da la magnitud o módulo. ¿Ya? El porte de la flecha. Y la dirección lo hago mediante esta fórmula, esta expresión. El ángulo, ¿cierto? Le llamamos teta, puede ser alfa, beta, lo que tú quieras. Esta gente la menos 1 de la componente vertical partido por la componente horizontal. Entonces, en este caso, yo dije teta es tangente a la menos 1 de la componente vertical, que es J4, partido por la componente horizontal, que vale 3. Y eso lo vamos a hacer con la calculadora. Entonces, tome su calculadora, por favor. Aquí le voy a enseñar otra cosa. ¿La tiene ahí a su mano, no? Sí, Ya. Lo primero que tengo que ver, ve tu calculadora. Arriba en el visor debe aparecer una letra B. ¿Está en D o no? sí, la mía sí. Ya, eso significa, no sé el resto que dice, de las 13 personas que me van quedando. Sí, profe. Ya, si aparece, fíjate bien, Sí. vamos con, presionen la letra MODE. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro. Tres o cuatro veces, dependiendo del modelo. El DEC está asociado a al número 1, R en radianes,
está asociado al punto 2 y el grado, el grado, ¿cierto?, al número 3. ¿Lo encontraron? No, profe, no, no entendí. Presionen la tecla mode. Yo tengo modo configuración, me parece. Ya, pero ahí si usted presione mode debería aparecerle eh, eh, degree, dec, rat o gray. No sé, eso que aparece ahí, mire. ¿Lo visualizan o no? No mucho. No, profe, no se alcanza a ver. Pucha, qué lata. Ahí, Ahí me sale como un 1, 2, 3. sí, por eso te digo. El 1 está asociado con dec, el 2 con radianes y el 3 con grado. ¿Lo ubicaste? ¿Sí? Ya, si yo quiero dejarla en degree, presiono el 1 y me aparece una letra D. ¿Está claro? Sí, Ya, si tú quieres dejarla en radianes, presiona el 2. ¿Qué te apareció ahora? En el la R. una R. Significa que tú lo tienes expresado en radianes. Y si tú presionas nuevamente mode y llega al gray, pone 3 y te aparece una letra G. Sí, profe. Ya. Entonces, cuando yo presto mi calculadora, puede que una persona esté haciendo otra cosa y te la va a dejar en otro sistema, entonces tú no te vas a dar cuenta y vas a calcular todos los ángulos en radianes, en grados. Y lo que hay que hacer, hay que dejarla en degree. ¿De acuerdo? Entonces vamos y presiona nuevamente para llegar ahí y que llegue a DEC 1. ¿Apareció la letra D? Sí, profe. Ya, ahí estamos listos entonces. Entonces, aquellas personas que están observando, que están mirando esto, que no tienen calculadora, o los que tienen una calculadora que ya está un poquito con desventaja, hagan un esfuerzo, véanlo como una inversión y traten de hacerse parte de una calculadora, porque esa calculadora hoy día te cuesta 12.000, 15.000 pesos, lo puedes pagar en 3 cuotas, 4 cuotas, y es una inversión que le puede servir a alguien que venga detrás tuyo, un hermano, un sobrino, un primo, ¿cierto? Que tenga que usar también la calculadora. Entonces es una inversión y siempre uno debe tener una calculadora a mano en su escritorio, como profesional del área que sea. Y ustedes en este caso van a tener que hacer muchas encuestas, o yo supongo, encuestas, van a tener que tomar datos, hacer estadística de cosas, planilla de cosas, ¿me entienden? Entonces va a tener que tener su calculadora donde corresponda. Me da la impresión, no sé si estaré equivocado, ¿ya? O va a tener que tomar datos de los pacientes y después esos pacientes usted los va a tener que llevar a un Excel, ¿no es cierto? Porque les van a pedir un rastreo de las cosas que hizo, ¿cierto? Un seguimiento de un enfermo, de un paciente, etcétera, etcétera. Entonces, usted va a tener que trabajar con datos, registrar, por ejemplo, yo estuve enfermo grave, no tan grave, pero estuve hospitalizado como una semana en la Semana Santa de abril. Y ahí las niñas que me atendían, ¿no es cierto? Y los jóvenes que atendían, me tomaban en la mañana, ¿no es cierto? La presión, la temperatura, me colocaban unas inyecciones para los trombos, aquí a la altura de la guatita, porque estaba con suero y estaba con antibióticos. Entonces la inestabilidad yo preguntaba, po, y ellos iban tomando nota y tenían toda una estadística. Entonces después venía en el turno del otro día o de la noche, venía otra persona y leía, ¿cierto?, lo que iba haciendo la persona anterior para tener una cierta continuidad. ¿Me entiende? Entonces tiene que manejar esta información usted. No sé si estaré equivocado, pero por lo menos eso es lo que me pasó a mí. Ya, vamos a hacer eso que está ahí, para que llegue el resultado.
Ubique la tecla tank. Está debajo de la X cubo, por ahí está. ¿Ubicó la tecla tank? Sí. Ya. Al ladito dice sin y cos. Entonces esas teclas te permiten calcular la función seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo. Pero yo no quiero la tangente, sino quiero tangente a la menos 1. Y la tangente a la menos 1 está pintada en la latita, sobre la tecla tank. ¿La vieron o no? Sí. Ya. Y para que yo indicarle a la calculadora que me haga eso en la latita, presiono Shift o inverso. Y ahora aprieto TAN. ¿Qué te apareció en el visor? Tan a la menos uno. Me aparece con paréntesis también. Sí, puede suceder, pues no hay que construirlo. TAN a la menos 1. Entonces vamos a colocar los que no tenemos el paréntesis. Colocamos abre paréntesis. Colocamos 4. Los paréntesis son unos corchetitos, son unas cosas de este estilo, ¿ah? No tengo ese paréntesis. Ah, no sé, por ahí está. Espérese. Son esos paréntesis. Esos. Son 2 teclas. ¿Lo encontró los paréntesis? Abre paréntesis, entonces ahora usted coloca 4 y divídalo por 3. Divida por 3. Cierre paréntesis. ¿Lo hizo? Sí, profe. Ya, y ahora ejecute. Ay. Ahora ejecute. 53,13. Perfecto, ahí está el resultado, ¿ves? Y ahí está el ángulo. Ahora lo vamos a hacer sin paréntesis. Quiero demostrarle algo, quiero mostrarle algo. Borre todo lo que tiene. Ya llegó, lo supo hacer. Entonces ahora presione Shift Tan. Llegó a tan a la menos 1, ¿no? Sí, profe. Ya, ahora coloque 4 y eso divídalo en 3. Sin paréntesis. Ejecute. ¿Cuánto le quedó? 25,32. Claro, entonces usted lo que le está diciendo a la calculadora sin colocar paréntesis, mire, calcúleme tangente a la menos 1 del valor 4, internamente ella le calcula eso y luego le está diciendo divídalo por 3. Entonces no va a llegar al resultado, por eso la importancia de los paréntesis. A mí no me deja anotarlo sin paréntesis. ¿Sí? Pero Sí. llegaste al resultado anterior, Sí, llega el resultado anterior, ya, pero ok. no me deja sacar el paréntesis. Ah, ya, ok. Llegaste al resultado, está bien. Pero en algunos casos, si tú no colocas los paréntesis, te va a colocar 25,32, que no es el resultado. Entonces, esa es la importancia del uso de los paréntesis en la calculadora. Y ahora aprendimos a calcular tangente a la menos 1. Y eso nos da el ángulo en cuestión. Ya, yo les voy a dar entonces este ejercicio. Ahora quiero que lo hagan ahora completito. Les doy, miren por favor aquí la pantalla. Les doy el vector A igual a menos 5i más 4j. Y me van a calcular la magnitud o módulo y el ángulo en cuestión. Les doy su tiempo, lo hacen y después lo comparamos. Hágalo como ejercicio ahora el tiro para que lo hagamos.